Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en clase de física aplicada a la logística y vamos a ver otro de los ejercicios que teníamos en la parte de la unidad 2, cinemática traslacional. El ejercicio en particular que vamos a ver es el ejercicio 5 del práctico 2. Recuerden que para estos ejercicios vamos a utilizar las fórmulas que hemos estado viendo en los ejercicios anteriores para su resolución. También recuerden las estrategias que habíamos hablado para resolver problemas, ya que estas las tendremos presentes y las utilizaremos a lo largo de todo el cursado de esta materia. Entonces veamos el ejercicio 5 que dice lo siguiente. El límite de velocidad de una zona escolar es de 40 km por hora. Un conductor que viaja a esta velocidad ve que un niño cruza corriendo la calle 13 metros adelante de su automóvil. Utiliza los frenos y el automóvil desacelera a 8 metros por segundo. Pregunta A. Si el tiempo de reacción del conductor es de 0,25 segundos, ¿el automóvil se detendrá antes de golpear al niño? Pregunta B. Si el tiempo de reacción es de 0,5 segundos, ¿el automóvil se detendrá antes de golpear al niño? Y C, en una gráfica, posición-tiempo, represente el movimiento del auto. Nosotros en este video vamos a ver solo la pregunta A. La B y la C se las dejo a ustedes para que practiquen un poco solos. Si se fijan, en cuadro azul le he puesto los datos que nos da el problema. Que el vehículo viaja a 40 km por hora, que ve a un niño a 13 metros cruzando la calle, que luego del tiempo de reacción, que es de 0,20 segundos, aprieta el freno y desacelera a 8 metros por segundo. Y la pregunta que nos hace es si el automóvil se detendrá a tiempo o no, antes de golpear al niño. Que se detenga implica que su velocidad final tiene que ser 0 antes de los 13 metros para que no se produzca la colisión. Entonces, fíjense que este movimiento lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte que incluye o que ocurre durante esos 0,25 segundos de reacción de la persona, donde el movimiento es a velocidad constante, porque la persona ha visto al niño, pero todavía no reacciona y no ha aplicado el freno. Y una segunda parte donde la persona ya aplicó el freno, de manera que en esa última parte del movimiento, él mismo es acelerado, es decir, desacelerado, porque está frenando, de manera tal que su aceleración es negativa. Las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este ejercicio son las que ya venimos viendo en otros problemas de esta unidad. ¿Y cuáles utilizaremos? Utilizaremos esta fórmula para la parte donde el movimiento del vehículo tiene velocidad constante. Fíjense que en esta fórmula, si la velocidad es constante, la aceleración es 0 y este término se anula. Y con esa fórmula voy a poder saber qué distancia recorre el auto en esos 0,25 segundos donde el movimiento tiene velocidad constante. Además, voy a utilizar esta otra fórmula para calcular la distancia que recorre cuando el movimiento es desacelerado. Fíjense que la velocidad final va a tener que ser 0, porque lo que buscamos es que el vehículo se detenga. Y la aceleración va a ser negativa, de menos 8 metros por segundo, porque el vehículo está frenando. Entonces, una vez que identificamos esta situación del problema y también identificamos las dos fórmulas que en función de lo que me pide el problema y los datos que me da el mismo son las adecuadas para la resolución, vamos a proceder a la solución del problema. Entonces, para calcular la distancia que recorrió en esos 0,25 segundos, que es el tiempo de reacción, donde el movimiento
del vehículo es a velocidad constante, para calcular la distancia que recorrió el auto en ese tiempo, utilizamos la fórmula de posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Fíjense que acá la velocidad es 11,11 metros por segundo, que son los 40 kilómetros por hora a los que venía moviéndose el vehículo, pasado metros por segundo. Y vamos a considerar la posición inicial 0. De manera tal que en esos 25 segundos la distancia que recorrió el auto es de 2,78 metros. La segunda parte del movimiento es la distancia que recorre el vehículo una vez aplicado el freno y hasta que se detiene. Es decir, un movimiento con aceleración constante, donde acá la aceleración es negativa por estar el vehículo frenándose. Fíjense que la fórmula que vamos a usar es esta: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por posición final menos posición inicial. Fíjense que la velocidad final la vamos a considerar 0, ya que lo que buscamos es que el vehículo quede detenido para evitar la colisión. Y también vamos a poner como velocidad inicial la velocidad constante con que se movía el vehículo antes de apretar el freno. Eso más 2 por menos 8, que es la aceleración desaceleración que se le imprime al vehículo cuando se aplican los frenos, y eso por posición final menos posición inicial, que la hemos tomado acá 0, pero 0 una vez a partir de que pisamos el freno, de manera tal de que esta posición o esta distancia represente solamente la distancia que recorrió el auto con el freno aplicado. Haciendo las cuentas, podemos ver que la distancia que recorrió el auto una vez que se aplicó el freno es de 7,72 metros. Por lo tanto, la distancia total de frenado, que es la distancia desde que el conductor ve al niño cruzar la calle, que dijimos que lo había visto a una distancia de 13 metros. El tiempo en que el vehículo se mueve a velocidad constante porque todavía el conductor no aplicó los frenos, porque es su tiempo de reacción, que son los 0,25 segundos. Y que es la parte del movimiento con velocidad constante. Más la distancia que recorrió una vez aplicado el freno y hasta que se detuvo, que es la parte del movimiento con aceleración constante, donde la aceleración es negativa, es la suma de las dos distancias y eso da 10,49 metros. Si se fijan, esta distancia es menor que la distancia a la que estaba el niño cuando el conductor lo vio. Por lo tanto, el conductor no colisiona con el niño. Los invito ahora a ustedes a resolver solos el punto B del ejercicio y también el punto C del mismo.